vamos a tener una meditación en la palabra del Señor, un estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios por su presencia, gracias porque amas al Señor, gracias al Señor porque te gusta mucho la palabra de Dios. Te deleitas en la ley de Dios, ¿verdad que sí? Es nuestra delicia, ¿no? La palabra del Señor. Y vamos a estudiar algo. Estoy casi 100% seguro que nunca han oído una prédica como esta en esta noche. Y lo que yo les voy a compartir, amados hermanos, son cosas muy prácticas, pero bien prácticas. Sin embargo, no son simples, son verdades profundas, pero muy, muy prácticas en nuestro diario vivir y en nuestro servir al Señor y en nuestra iglesia. Así que se llama, y no le voy a dar PowerPoint porque es tan básico y práctico, tú lo vas a coger de un solo. Por eso yo creo que debería así de apuntar estas cosas y llevar el bosquejo, porque uno aprende más por escuchar y apuntar. Es una muy buena herramienta de aprendizaje, de ir apuntando los bosquejos. Aprende a hacerlo, mi hermano, mi hermana. Quiero hablarles sobre el tema del orden divino de nuestro Dios. 1 Corintios, por favor, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo número 40. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo número 40. Si ya lo tienen, vamos a ponernos de pie una última vez. A menos que veo a alguien cabeceando a media enseñanza. Si luego nos ponemos de pie para leer juntos todo, porque nadie se duerme parado. Imposible. Los que podemos, pues, los que no pueden físicamente, quédense sentaditos ahí. Mire qué versículo más largo ¿verdad? Léenlo a voz alta conmigo, por favor. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Otra vez. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Su mundo es un mundo que desde que fue creado en el perfecto orden de Dios. También nuestro universo y todos los demás de los universos y galaxias. Nuestro cuerpo fue hecho siguiendo un orden divino de nuestro Dios. Dios hasta nos hizo como Él, hermanos. Nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos nosotros entender que nuestro Dios, como es un Dios ordenado, Él también ha dejado en su palabra principios que deben de ordenar nuestras vidas. Debemos de seguir el orden bíblico de Dios para poder ser bendecidos por el Señor. Los que andan desordenados andan en la carne, están viviendo en el pecado y les va siempre de mal en peor. Ojalá que podamos reconocer la importancia de seguir el orden de Dios, de hacer todo decentemente y con orden. En esta noche no se empezó con la predicación. Seguimos un orden. Mi hijo ya tenía programado todo el servicio de adoración en la mañana y el de hoy en la noche, siguiendo un orden. El hermano David compartió los anuncios en la mañana y en la noche, siguiendo orden. El orden pastoral en ese sentido, ¿verdad? Dándole información de las cosas importantes de la iglesia. Y vamos a pedir que Dios nos ayude a ordenar nuestras vidas siguiendo el orden divino de Dios en su palabra. Hay 9 puntos de la enseñanza de esta noche.
Ya se asustaron. Este va a ser puro media vigilia, hermano. ¿Se acuerdan el culto del 31? Este es igualito a ese, solo que con menos gente, ¿va? ¿Por qué? No hay comida. Imagínate, yo creo que ni con comida viene toda la raza hoy, ¿verdad? Porque muchos todavía vienen en camino, en viaje. Bueno, oremos al Señor. Pedimos su dirección en esta noche de la enseñanza. No tenemos que dar todos los 9 puntos, ¿ok? Y la verdad, hermano, es que yo tengo tantas molestias en mis piernas, en mis pies y en mis articulaciones. Siempre mis tardes y noches son peores, especialmente en época cuando hay, aunque sea frío moderado, molesta a los artríticos. ¿Cuántos somos artríticos aquí? A ver, levanta la mano los artríticos. Entonces, estos 4 aquí y 2 más aquí, 6, ellos me comprenden completamente. Ustedes los demás, del pastel. No nos entienden, no nos comprenden. Espérense, les va a tocar cuando se pongan viejos como los demás de nosotros. Y se recordarán, yo molestaba a mi mamá y yo hasta le regañaba. Yo creía que ella se hacía, pues, que ella se inventaba, se fingía que estaba enferma. Y qué arrepentido estoy yo ahora, que he heredado los males de mi mamá en el cuerpo, como fibromialgia, desorden de los nervios terrible. Pedimos a Dios que Él sea el que hable a través de este siervo inútil hoy, este viejo enfermizo. Que Dios nos hable en esta noche. Padre, gracias te damos porque nos hemos gozado. De veras que en esta noche nos hemos pasado un buen tiempo adorándote a ti, porque en verdad tú vives. Te pedimos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu sobre el estudio de la palabra, para que podamos hacer lo que te agrade a ti, siguiendo tu orden divino. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra, y deseamos ahora escuchar tu voz. Que no sean mi palabras, sino las tuyas hoy. Te alabo, Señor, te glorifico, dependo de ti, Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Quiero que miren otra vez conmigo este versículo tan chiquito, pero las últimas 2 palabras. Dice, con orden. Este culto se programó siguiendo un orden. No empezamos con la invitación, luego la predicación y luego el culto de cánticos, de las alabanzas, de los coros, de los himnos. Se ha planificado a seguir orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Quiero darle 2 versículos más de manera de introducción, y uno se encuentra en Colosenses, el capítulo 2 y el versículo número 5. Colosenses 2, 5. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos, en el estudio. ¿Ves? Dice Colosenses 2:5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahí está, en el orden correcto y en la secuencia de vida. No solamente haciendo las cosas correctas, las cosas buenas, sino siguiendo el orden en que deben de ser hechas las cosas. Vean otro texto en Tito, el capítulo 1 y el versículo 5. Unas páginas más adelante, después de Colosenses, está el pequeñito libro de Tito, en el capítulo 1 y el versículo número 5. Escuchen bien lo que dice aquí. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Sabes lo que significa eso? Para que pusieses en orden. Es lo que significa. Pusiese en orden las cosas. Y establecieses ancianos. Les recuerdo que obispo, presbítero, como también anciano en la Biblia, son términos sinónimos con pastor. Por lo tanto lo podemos leer: y establecieses pastores en cada ciudad, así como yo te mandé.
Pablo está diciendo aquí: Tito, yo te dejé en Creta porque hay problemas ahí. Yo quiero que pongas en orden las cosas en la iglesia. Yo quiero que corriges aquellas áreas deficientes. Por lo tanto, quiero hablarles, amados hermanos, sobre el tema de hacer todo decentemente y con orden, siguiendo el orden divino de nuestro Dios. Y aquí vienen las cosas bien prácticas, así que fíjense desde el primer lugar en esta noche. Quiero que vean el orden divino en la iglesia. El orden divino en la iglesia. Es decir, seguir el orden en la secuencia de vida, en la sucesión de vida. Número 1, salvación. Número 2, bautismo. Número 3, membresía en la iglesia. Y número 4, la cena del Señor. ¿Cómo sabe esto, hermano Joel, que este es el orden divino? Lean conmigo, por favor, en el libro de Hechos, el capítulo 2. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer, por favor, el versículo 41 y el versículo número 42. Hechos, capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, los que fueron salvos, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo una vez estuve en una imprenta donde el dueño de la imprenta era un pastor evangélico. No era bautista, era de la iglesia centroamericana, que allá en Guatemala es una iglesia muy parecida a la bautista. Solo tiene algunas cosas raras que ha sacado de la iglesia presbiteriana, por ejemplo el calvinismo, pero en la mayoría de sus doctrinas es casi igual a la iglesia bautista. Y este pastor me dijo: hermano, yo así lo veo yo. Si una persona recibe a Jesucristo, yo le doy la Santa Cena. Yo le dije: hermano, usted se está saliendo afuera del orden de Dios para la iglesia. Y él me dijo: ¿cómo así? Sí. Ninguno de ellos que acaban de recibir a Jesucristo tiene el derecho de poder participar de la cena del Señor si no se ha bautizado. Entonces el orden divino de Dios es claro: salvación, bautismo, membresía en la iglesia y la cena del Señor. Yo oí una vez de un grupo de jóvenes de cierta iglesia bautista donde hicieron el anuncio y el pastor dejó que pasara como si nada, y se reunieron un buen grupo de jóvenes y tuvieron lo que ellos llamaron la Santa Comunión de la Santa Cena. Solo el grupo de jóvenes. ¿Sabe qué? Salieron ellos afuera del orden divino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia local, no para un grupito de la iglesia. No tenían ni siquiera la autoridad de la iglesia para poder obedecer esa ordenanza. ¿Por qué? Porque el único que tiene la autoridad de la iglesia para dirigir la cena del Señor es el pastor, no un jovencito del grupo de jóvenes. Oí de otra iglesia donde, imagínense, amados hermanos, usaron pedazos de pan raro y Coca-Cola. Para mí eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué simbolismo hay en una botella de Coca-Cola con la sangre de Jesucristo? ¿Me entienden, hermanos? Necesitamos seguir el orden divino de Dios, de su palabra, y en la sucesión correcta. Quiero que vean, en segundo lugar, amados hermanos, el orden divino en la salvación. Presten atención, esto es bien importante. Bien práctico, pero muy importante. Quiero que vean, en primer lugar, amados hermanos, el orden divino es justificación, santificación, glorificación. Justificación es simplemente ser declarado justo delante de Dios por el Señor Jesucristo, habiéndole recibido como su Salvador por fe. Simplemente.
Somos justificados, somos declarados justos delante de Dios el Padre por medio de Jesucristo, a quienes hemos recibido. Esa es la justificación. La santificación es básicamente el crecer en la gracia. Yo sé que en el instante que uno recibe a Jesucristo, en su espíritu uno es santificado. Acuérdese que Dios hace una resurrección espiritual en uno. Uno estaba muerto en su delito y pecado. Estaba muerto su espíritu. Y Dios lo resucita en ese momento. Pero ¿sabe qué? Empieza ya lo que se llama teológicamente la santificación progresiva. Es un proceso de crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y número 3 es la glorificación. Hermano David estaba hablando en la mañana de eso. Está hablando de la salvación, ¿ve?, que vendrá. ¿Ve? ¿Qué salvación es esa? Bueno, ya tenemos la salvación espiritual, la salvación de nuestra alma. Pero algún día en el rapto, en el arrebatamiento, será la salvación de nuestros cuerpos, en lo que es la glorificación. Y solo, hermanos, estamos esperando que suene esa trompeta final, que puede suceder en cualquier instante. Y en un abrir y cerrar de ojos, el Señor dará voz de mando, voz de arcángel, y seremos arrebatados. Pero simultáneamente en el proceso recibiremos la glorificación de nuestros cuerpos. Los otros hermanos ancianitos, ancianitas conmigo diremos amén. Amén. Ya no más luchas en esta vida en cuanto a los quebrantos de salud, los achaques y las enfermedades. Tendremos nosotros cuerpos nuevecitos, parecidos al cuerpo del Señor Jesucristo. Seguimos, tercer lugar, el orden divino en el sexo. ¿Cuál es el orden divino de Dios en el sexo? Lástima que no tenemos el gran grupo de jóvenes hoy, ¿verdad?, que quisiéramos tener, porque esto es muy importante. Todos debemos de escucharlo, pero necesitamos nosotros escucharlo, aprenderlo y practicarlo. ¿Cuál es el orden divino de Dios en el sexo? Número 1, amor. Número 2, matrimonio. Número 3, sexo, coito. Número 4, hijos. Cuando uno sale afuera del orden divino de Dios, entonces vienen las maldiciones, viene la disciplina. Tenemos que seguir el orden divino de Dios. Escúcheme, amor no es un sentimentalismo emocional. Amor es una decisión de la voluntad de uno. Todos los días, hermanos, tenemos nosotros que decidir en amar a nuestro cónyuge, a nuestras esposas. Todos los días, y viceversa, las esposas también. Necesitamos entender que primero es el amor, después el matrimonio, después el sexo, después los hijos. Sabemos bien que la palabra de Dios está rotundamente en contra del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia sexual, de la inmoralidad, de ese pecado. Una vez el gran siervo de Dios llamado Juan R. Rice fue a un hospital para visitar a una señorita. La señorita tenía 16 años de edad, y eso fue hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo murió el doctor Donald Rice. Y él fue con su esposa al hospital para visitar a esta señorita. La señorita de 16 años acababa de dar a luz un hijo, sin casarse, fuera de matrimonio. Entonces, cuando el hermano Rice estaba animando a ella para restaurar su vida espiritual con el Señor, vino una enfermera al cuarto llevando el bebé, la criatura de ella, para que le diera pecho. Cuando ella miró a su bebé, y ahí estaba el siervo de Dios, quien estaba predicándole a ella, lo primero que ella hizo era agarró una toalla que estaba a su lado y se lo puso encima de su rostro, como un velo, para cubrir su cara. ¿Por qué? Porque estaba ella avergonzada. Su bebé estaba identificando la culpa de su pecado delante del siervo de Dios.
Y se sentía esa señorita completamente avergonzada, completamente apenada. Cuidémonos espiritualmente, amados hermanos. No vayas a caer en lazo del engañador, el maligno, y en el pecado de la inmoralidad. Sé fiel a tu cónyuge todos los días. Sé fiel a tu cónyuge. Amor, matrimonio, sexo, hijo. En cuarto lugar, el orden divino en el regocijo. ¿Qué es el orden divino en el regocijo? Número 1, ir. 2, llorar. 3, sembrar. 4, cosechar. 5, regocijar. Si vamos a tener el verdadero regocijo de Dios, entonces necesitamos seguir su orden divino aquí. Y su orden divino lo encontramos claramente en el Salmo 126 y el versículo número 6, que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabe qué es el problema con el mundo evangélico hoy en día? Estoy hablando de los cultos de adoración, que para ellos el regocijo es el tiempo de alabanzas. El tiempo de regocijo más grande en un culto debe ser al final de la predicación, cuando almas son salvas. Amén. Debemos de regocijarnos, hermanos, por la misma razón que hay regocijo delante del Señor y los ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. Oye, hermano, cuando alguien recibe a Cristo y cuando alguien entra en las aguas bautismales, ese debe ser el tiempo más gozoso, más emocionante, más alegre, más divertido en todo culto de adoración. La salvación de alma. ¿Por qué? Porque si hay regocijo y celebración delante de los ángeles del Señor en el cielo, también lo debe de haber en nuestro corazón. Por lo tanto, una iglesia gozosa es una iglesia en crecimiento. Es una iglesia que cumpliendo el orden divino de Dios, que es que ir, llorar, sembrar, cosechar, regocijar. Tú sabes lo que estoy diciendo hoy en día. Ellos salen de sus reuniones carismáticas pensando que lograron mucho, que obtuvieron mucho, que ellos y muchas veces salen empapados en sudor, hermano. Son como el hermano David Rodríguez dijo que un hermano del Salvador se fue para Canadá y estaba metiendo sus papeles para tratar de conseguir residencia allá en Canadá. En aquel entonces era difícil, ahora es mucho más difícil. Pero donde quiera que este hermano anciano, y andaba con el pastor hermano David, iba, ¿ves? Y entraba el hermano David a locales, el otro no entraba, se quedaba afuera. Entonces el pastor dijo: hermano, ¿y por qué? ¿Por qué usted no entra conmigo en estos lugares? No entiendo. Y él dijo, el ancianito, que no sabía nada de inglés, por supuesto, él decía: mire, es que ahí dicen entrance. Entonces, si ahí entran para meterse en trance, yo no quiero entrar ahí, dijo el anciano. Estaba mero equivocado el pobre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Así se parecen muchos cultos de los carismáticos. Empiezan ellos con menear las patas. La batería empieza a tocar escandalosamente, las guitarras eléctricas bien fuertes, y empiezan a menear los zapatos. De ahí empiezan a menear las piernas. De ahí empiezan a menear las caderas. De ahí empiezan a levantar las manos. Y empiezan a hacer su zumba espiritual, supuestamente, ¿verdad que sí? A moverse y a danzar. Y ellos dicen que están danzando en el espíritu. ¿No es cierto, amados hermanos? Ay. Y salen de su culto. Todo el culto gira alrededor del tiempo de alabanzas. Yo no sé cómo aguanta que estar parado tanto tiempo.
Más de una hora están ahí parados, cantando y buscando entrar en trance. Sí, pero no un buen trance. ¿Por qué? Enséñame en el Nuevo Testamento donde hacían esas burradas, esas tonterías, donde no, se mira como que son hechiceros de allá de África, hermanos, entrando en trance, temblando, gritando, chillando. Empiezan por la chilladera hasta que logran al fin conseguir lágrimas que les salgan de sus ojos. Buscan la manera de obtener una experiencia emocional, pero no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ellos glorifican el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso debemos de glorificar a Jesucristo primero y ante todo. Amén, amados hermanos. Yo sé que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y cuando glorificamos a uno, glorificamos a los tres de un solo. Pero ellos glorifican al Espíritu Santo, y ellos en sus cultos con esa música loca. Estamos hablando de un gran relajo, amados hermanos. Creen que están logrando adorar a Dios. ¿Cómo debe ser la música en nuestra iglesia? Vean conmigo en sus Biblias en el Salmo 147, casi al final de los Salmos. Salmo 147. Vean el versículo 1. Dice: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmo a nuestro Dios, porque fuertes y relajera es la alabanza. ¿Sí dice ahí, amados hermanos? No dice porque fuerte, dice porque suave y hermosa es la alabanza. No dice dura, loca, un relajo completo, un desorden completo. No. Y por eso ellos tienen un gozo artificial, un gozo en la carne, pero no el gozo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos regocijarnos por lo que da más regocijo en el cielo, por pecadores que se arrepienten. Número 5. El orden divino con el dinero. Vaya, mire qué práctica es esta cosa. El orden divino con el dinero. Listo. Número 1, diezmar. Número 2, ahorrar. Número 3, evitar deudas. Número 1, diezmar. Número 2, ahorrar. Número 3, evitar deudas. El 10%, amados hermanos, de nuestros ingresos, como recalco de la mañana, pertenece al Señor. No es nuestro, es de Él. No tenemos ningún derecho de usar ese dinero, de gastar ese dinero o de invertir ese dinero. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es del Señor. Y Dios puede bendecir con nosotros quedándonos con el 90% de nuestros ingresos y dando el 10%, que quedando nosotros con el 100% y no ser bendecidos por nuestro Dios. Amén. Decimos amén, pero de repente nosotros ahora mismo tenemos en nuestras billeteras y bolsas dinero que le hemos robado a Dios, porque no lo metimos en la mañana. No robemos a Dios. Seamos honestos con Dios, amados hermanos. Pidámosle perdón a Dios en esta noche y confesémosle a Él: te he defraudado, Señor, te he quedado mal, te he sido deshonesto, Señor, te he robado, no he dado lo que es tuyo, que es el 10% de mis ingresos. A mí se me hace que hay lugares en esta ciudad donde no te atreves tú. Si no es en esta ciudad, tu ciudad quizás natal de Latinoamérica, donde no te atreves tú a ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque debes aquí, debes allá y no has pagado. Qué vergüenza, ¿verdad?, para un cristiano que le vienen a reclamar dinero que uno no ha pagado. La Biblia es clara en decir que el que debe es esclavo al prestador. O sea, somos esclavos hasta el día que nos quedamos limpios de la cuenta y hemos cancelado la cuenta y hemos pagado la cuenta por
completo. Este es el orden divino de nuestro Dios, como acabamos nosotros de verlo con toda claridad en cuanto al dinero. Número 6, el orden divino para tener el éxito. El orden divino para tener el éxito. ¿Cuál es esto? Es solo dos: preparación y trabajo. Preparación, trabajo. Eso es en el ramo de cualquier tipo de ocupación secular, cualquier vocación, cualquier profesión. Preparación y luego trabajo. Dios está muy en contra, lo dice en su palabra, de aquellos quienes son holgazanes y no quieren trabajar, y no quieren proveer para lo suyo. Vienen a ser peor que los impíos, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, tengamos nosotros mucho cuidado. Necesitamos prepararnos lo mejor que podamos. Enséñele a tus hijos a prepararse lo mejor que puedan y luego echarle ganas en la chamba. Trabajar, decimos en Guatemala, sacar punta. Así dicen allá en El Salvador. Hay que sacar punta, hay que trabajar duro. Los mexicanos dicen, échale ganas, ándale, esfuérzate. Trabaje diligentemente, no sea haragán, holgazán, flojo, ocioso. Ellos son los que terminan siempre muy mal. Hay un libro que yo le animo a todos ustedes a comprar. Puede ser que lo pueden bajar del internet de gratis, porque es tan viejo el libro. Pero se llama, por la Casa de Publicaciones de Vida, cómprenlo si pueden, abajo, hermano, por el internet. Se llama La vida es tremenda. Un gran siervo de Dios, el hermano Charlie Jones, escribió ese libro. Es un libro bien chiquitito. Uno lo pudiera leer en pocos días, pero es muy bueno el libro. Necesitamos leer ese libro una vez al año, especialmente no en los tiempos altos, pero en los tiempos bajos, hermano. Cuando uno ya está tocando fondo, cuando se siente desesperado, decepcionado, desilusionado, casi deprimido, necesita uno recargar sus baterías, necesita uno ser levantado. Y el apodo que tenía Charlie, le llamaban Charlie Tremendous Jones. Charlie Tremendo Jones. Busque busque el libro y léelo. La vida es tremenda. Algunos dicen, es que, pastor, nuestra iglesia nunca crece. Son buenos para quejarse, ¿va que sí? Pero ¿qué están haciendo ellos en cuanto a su preparación espiritual y en cuanto al trabajo? Mire, los que se quejan en la iglesia no hacen nada. Solo se quejan, pero no logran nada con quejarse. Para mí, una persona que se queja es una persona cobarde, porque no está haciendo algo para impedir que tenga que quejarse. La verdad es que, mire, si tú oraras tanto al Señor como te quejas, no tendrías nada por qué quejarte. Amén. Le estoy dando sabiduría muy práctica en esta noche, mi hermano, hermana. Por favor, síguelo. Necesitamos seguir el orden divino de Dios en cuanto al éxito. Es preparación. Y número 2, trabajo. Vamos al número 7, el orden divino de los oficiales de la iglesia. El orden divino de los oficiales de la iglesia. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 1. Y ahí encontramos a los 3 aquí. Vamos, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se recuerda que le dije que anciano y presbítero es lo mismo que pastor. Pues también la palabra obispo es lo mismo que pastor. Yo sé que no están en el orden cronológico aquí, pero están los 3 que están en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la sucesión de vida en el orden de nuestro Dios? Présteme mucha atención. Pastores, diáconos y miembros de la iglesia. ¿Sabe cuándo es que la iglesia sufre problemas?
y se enreda con los líos de muchos problemas, es cuando un miembro en particular es el que manda más en la iglesia. Quizá el más adinerado en la iglesia. ¿Sabe cuándo hay problemas en la iglesia? Cuando un diácono o el diaconado completo, toditos del diaconado, quieren mandarle al pastor. Va a haber problemas en esa iglesia. Ustedes no se imaginan, como he predicado en tantos lugares, hermano, y la gente me conoce porque se esparcen, se van, regresan a su iglesia y dicen: mire, escuché a tal gringo predicar, necesitamos invitarlo. Y hay pastores, para no darme a mí el chance de predicación, me lo ponen tan difícil, como que me llaman y dicen: alguien de la iglesia quiere que lo invite a cierta actividad en nuestra iglesia, quiero que usted predique, y me dan la cita, hasta la cita de lo que yo tengo que predicar. Y el tema, me ha pasado no sé cuántas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque esos pastores no querían que yo predicara en su iglesia. Entonces estaban buscando la manera de frustrarme a mí. Y yo termino diciéndoles al fin y al cabo: hermano, ¿sabe qué? Usted no es el que me dice a mí lo que yo debo de predicar. El que me dice a mí lo que yo debo predicar es el Espíritu Santo. Amén. Y ya ¿qué pueden decir después de eso? Y yo cuelgo. Hermano, Dios te bendiga. Adiós. Pa. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos entender que tenemos que seguir esa secuencia, esa sucesión, ese orden divino. Pastores, diáconos, miembros de la iglesia. No dice diáconos, miembros, pastor. No dice miembros, diáconos, pastor. No dice nada fuera de orden. Es primero pastor o pastores. En este caso hay dos pastores en esta iglesia. Y luego los diáconos y luego los miembros de la iglesia. Han habido iglesias que, como dije en la mañana, que se han dividido por salir afuera del orden divino de Dios, de los líderes de la iglesia. Podría darle ilustraciones aún del Antiguo Testamento de cuántos líos se metió el pueblo del Señor por no seguir el liderazgo del siervo de Dios, el pastor de ellos. Muy bien, vamos a 8. Octavo lugar, el orden divino en las relaciones familiares. Y aquí solo estoy hablando a las mujeres en este momento. Estoy hablando a las esposas madres en este momento. Así va el orden divino: esposo, hijos y después a ti misma, mi hermana. Hoy en día esto no se ve en esta sociedad. En la cultura en que vivimos hoy en día, lamentablemente hasta se han infiltrado en las iglesias. Y hay hermanas que dicen: lo primero en mi vida son mis hijos, no mi esposo. Yo no voy a amar a mi esposo como amo a mis hijos. Y no hay nada en el matrimonio. Su vida gira alrededor de sus hijos. ¿Y sabe qué? Sus hijos crecen, se casan, se van. ¿Y ahora qué tienen? Nada. Nunca hubo nada en el matrimonio. Mucho menos después. Se quedaron juntos por los hijos, pero no quisieron amarse como deben, y la esposa no siguió el liderazgo de su esposo y no fue la ayuda idónea que Dios le ha dado ese papel a cada esposa. Tu deber principal, esposa, mi hermana, escúcheme bien, si va a cumplir con Dios bíblicamente y divinamente, es su esposo primero, después de Cristo. Y luego tus hijos y luego a ti misma en último lugar. Noveno lugar. Y yo sé que hay muchos más que se podrían agregar, hermanos. Se podría hacer una serie del orden divino de nuestro Dios. Pero terminamos con el orden divino en la ganancia de las almas para Cristo. Esto es bien, bien importante. El orden divino, escúcheme bien, amados hermanos, es la ganancia de almas después cualquier otra obra, servicio o ministerio en la iglesia.
En otras palabras, el ministerio en la iglesia es ganar almas. Tu trabajo en la iglesia no debe de tomar el lugar de guiar almas a los pies de Jesucristo. Ser secretaria de la iglesia no debe tomar el lugar de ganar almas para Jesucristo. Tocar el piano o tocar cualquier instrumento musical no debe de tomar el lugar que tú debes de tomar en ganar almas. Ser diácono, ser maestro o maestra de escuela dominical, venir y pararse aquí en la plataforma y cantar alguna música especial, enseñar una clase de escuela dominical, trabajar en el ministerio de bus o cualquier otro ministerio en la iglesia. Lo primero debe ser guiar almas a los pies de Jesucristo para la salvación de sus almas. El orden divino es que cada creyente sea un ganador de almas. Unos creyentes me han dicho, pues yo no tengo el don de ganar almas, hermano Joel. Yo tengo que rápidamente decirles, lo siento, no es un don, es un mandato de Jesucristo a todo creyente. Amén. De compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amén. Mire qué extenso el estudio de la palabra del Señor de esta noche. Sigamos nosotros el orden divino de Dios y podemos nosotros estar seguros que Dios nos va a bendecir. Quería ponerle una ilustración final, pero yo sé que ya he tomado demasiado tiempo. Así que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos nosotros a orar a nuestro Dios. Si en cualquier área de tu vida andas afuera del orden divino, hoy puedes arreglar eso con el Señor. Padre, gracias porque ha sido clara la enseñanza de esta noche. Tú quieres de parte de cada uno de nosotros que sigamos 1 Corintios 14:40, de hacer todo decentemente y con orden. Gracias por enseñarnos, oh Padre, el orden divino tuyo en cuanto a la iglesia, y el orden divino tuyo en cuanto a la salvación, el orden divino tuyo en cuanto al sexo, el orden divino en cuanto al éxito, y etcétera, etcétera. Ayúdanos a aprender estas cosas prácticas tan importantes que deben de ser una realidad en nuestras vidas. Tus manos, Señor, entrego esto. Danos una invitación en la cual buscamos en hacer tu voluntad. Humildemente delante de ti, acercándonos lo más cerca que podamos hoy a ti para concluir este culto de adoración a ti. En el nombre de Jesús, con los rostros inclinados, sus ojos cerrados, nadie mirando de un lado. Si Dios te ha hablado a ti, hermano, hermana, en esta noche, yo veo que todos somos de la casa, en familia de la iglesia. Me parece que todos son creyentes en Cristo. Si estás mirando esto por las redes sociales, que queremos invitarle a venir a los pies de Cristo y ser salvo si no ha tomado esa decisión aún. Lo único que tiene que hacer es arrepentirte del pecado y confiar y recibir a Cristo, como dice Juan 1:12, invocando el nombre del Señor, orándole a Él, pidiéndole a Él que te salve y entregando tu vida a Él, y Él te va a salvar. Si eres ya hermano o hermana en la fe, creyente en Cristo, yo te invito, si físicamente puedes, arrodillarte, a dejar que el Señor ponga en orden tu vida, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Me acompaña de rodillas para terminar, mi hermano o hermana. Gracias te doy, Padre mío, porque en esta noche la enseñanza fue muy clara, muy práctica. No hay forma de no aprender, ni de
no comprender el mensaje tuyo para nuestras vidas hoy. Eres un Dios celoso en hacer las cosas ordenadas y celoso en que también nosotros tengamos en orden nuestras vidas. Ayúdanos a seguir el orden divino en la iglesia: salvación, bautismo, membresía, cena del Señor. El orden divino en la salvación: justificación, santificación, glorificación. El orden divino en el sexo: amor, matrimonio, sexo e hijos. El orden divino en el regocijo: ir y orar, sembrarse, cosechar y regocijar. El orden divino en el dinero: diezmar, ahorrar y evitar deudas. El orden divino para el éxito: la preparación y el trabajo diligente. El orden divino de los oficiales de la iglesia: pastor, diáconos, miembros. El orden divino de las relaciones familiares cuando se trata de la madre esposa, que es esposo, hijos y después a sí misma. Y último, el orden divino en la ganancia de las almas para Cristo, que eso debe de ser lo principal, lo primero, antes que cualquier otra cosa, el anunciar a Jesucristo a las almas perdidas. Conviértanos, oh Padre, en grandes instrumentos tuyos para tu glorificación al guiar las almas a la salvación en Jesucristo. Donde quiera que estemos, todos los días hablando de Cristo y luego trayendo el fruto, la cosecha, a tu casa para que hagan pública profesión de fe en este lugar. Ponemos en tus manos cada hermano, hermana y familia de esta iglesia que viajaron lejos, allá por Atlanta. Tráigales con bien de regreso, Padre mío, y gracias porque hemos sentido tu presencia en esta noche. Sabemos que tú has hablado, tú has obrado. Nos hemos gozado y deleitado en estar en esta noche para adorarte en espíritu y en verdad. Tus manos, Señor, entregamos tu palabra que claramente ha enseñado a nosotros muy valiosos principios prácticos que necesitamos poner por obra en nuestras vidas. Confiamos en ti, que han habido decisiones positivas a la enseñanza hoy contigo. Te lo suplicamos todo en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Muy bien. Solo el poder de Dios puede salvar tu ser. Solo el poder de Dios, ese puede cambiar. Y con ese nos despedimos en esta noche con este último cántico. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Vamos, hermano David nos despide, por favor. Oremos, hermanos. Dios les bendiga, les amo. Sigan adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por haber culminado un día más, Señor, aquí en este lugar, en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos permite tener un lugar donde congregarnos, Señor, y reunirnos con los hermanos con el único y firme propósito, Señor, de honrar y bendecir tu nombre. Damos gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra en esta mañana, en esta noche, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos tener una noche tranquila. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén.